La importancia de mantener vivo a esto es que una vez que crezca, se desarrolle, pues esta planta te va a estar proporcionando una serie de servicios ecosistémicos importantísimos, como cuáles son, que va a estar fijando una cantidad de carbono impresionante, la cual se va a ver reflejada en el engrosamiento del tallo, ¿sí? Hasta que te da un tronco que puede ser hasta alrededor de 2 metros de diámetro en el fuste, ¿sí? O bien la cantidad de ramas que le van a ir saliendo, van a ir brotando, la cantidad de hojas que le van a estar brotando, y que todo eso es carbono secuestrado del que se encuentra en la atmósfera. Otra de las grandes ventajas es que estos árboles, una vez que fijan el CO2, el carbono, para el crecimiento y desarrollo, también te liberan oxígeno que es importantísimo para el sustento de la humanidad y de todos los seres que dependemos del oxígeno en la respiración, ¿sí? Además de eso, estas especies, otra ventaja es que con la expansión del sistema de raíces en el suelo, lo que hacen es que generan una serie de galerías, ¿sí? Como pequeños túneles, que lo que sucede cuando llueve es que el agua puede penetrar en el suelo bajo esas galerías, y le damos la capacidad o la oportunidad de que el agua se infiltre, se retenga en el suelo, se vaya limpiando y pueda alimentar los mantos acuíferos subterráneos. Esto es importantísimo porque cuando nosotros tenemos las plantas establecidas en el campo, son el filtro natural para la retención de agua de lluvia. Si no tenemos ninguna especie de esto, el agua simple y sencillamente cae, se precipita y se escurre, sin darle tiempo de que pueda infiltrarse. Y entonces el agua la perdemos de manera muy simple sobre el terreno, ¿sí? Y esta agua además nos genera una serie de problemas, como son los problemas de erosión de los suelos, los cuales empiezan a arrastrarse. Si el agua llega y se almacena en presas de almacenamiento para el abastecimiento humano, ¿qué va a pasar? Que todo ese suelo empieza a acumularse en la presa, la asolva, y entonces la presa pierde la capacidad de retención del agua, y por lo tanto entonces vamos a tener problemas de abastecimiento para el abastecimiento humano o el abastecimiento en riego de los cultivos para lo que estaba destinada esa presa. O sea, son pérdidas muy importantes. Además de que todo ese suelo también, como lleva materia orgánica, producto de la caída de las hojas de estos árboles, esa materia orgánica, cuando se arrastra hacia los cuerpos lacustres, que pueden ser presas o lagos, empieza a digestarse, empieza a descomponerse, a mineralizarse, y lo que hace es que te consume todo el oxígeno disuelto en el agua, y entonces eso le empieza a pegar también a la fauna acuática que puede haber, sean peces o sean pequeños moluscos que haya en esos cuerpos lacustres, y los empieza a matar por la falta de oxígeno, dado que la materia orgánica se la empieza a comer para lograr su proceso de mineralización. Entonces, por eso es importantísimo que le demos la capacidad de infiltración al agua en los sitios donde debe estar establecida, que son las partes altas en las laderas, y que de ahí puedan aparecer posteriormente en el tiempo, puede ser después de una semana, puede ser después de un mes, o en algunos casos hasta de un año, para que pueda aparecer como formas de manantiales, o bien que se pueda ir hasta las capas profundas y alimentar lo que son los grandes mantos acuíferos subterráneos, que posteriormente vamos a aprovechar a través de el establecimiento de pozos profundos para la extracción de agua. Entonces, en ese sentido es importantísimo poder contribuir día con día en el establecimiento de plantas en los ecosistemas, para ayudar a disminuir los niveles de CO2 en la atmósfera. Ahora todo el mundo habla de cambio climático. En efecto, el cambio climático lo que ha llevado es, bueno, la causa principal del cambio climático es la acumulación de gases de efecto invernadero que hemos o que seguimos teniendo en la atmósfera, ¿sí? Esto es un proceso que viene de años, o sea, desde
la revolución industrial que se vino todo esto, ¿sí? Empezamos a emitir cantidades de CO2 impresionantes a la atmósfera, los carros, el uso de carro diario que hacemos, el uso de plantas para la producción de energía eléctrica a través de combustibles fósiles que cuando los quemamos lo que hacen es emitir CO2 y todo ese CO2 se ha ido acumulando por años y por años. Eso obviamente lo que genera en la atmósfera es que una parte de los rayos del sol logren penetrar y que generalmente son los rayos de onda corta que logran penetrar, ¿sí? Y los de onda larga se reflejan en esta capa de contaminantes. Los rayos de onda corta que logran pasar esa capa de contaminantes lo que hacen es incrementar, su capacidad calorífica es mucho mayor y entonces lo que hacen es incrementar la temperatura, ¿sí? en la superficie terrestre. ¿Por qué la incrementan? Porque una vez que esos rayos logran penetrar esta capa de contaminantes, después cuando pegan en la Tierra y quieren reflejarse ya no pueden salir. Y entonces, haz de cuenta como si fuera un vidrio, por eso se le llama efecto invernadero, como si fuera un vidrio. El vidrio eso es lo que hace, deja penetrar y no deja salir esos rayos. Entonces, por eso es que se calienta tanto esto. Pero ¿cómo podemos disminuir eso? A través de este tipo de prácticas que son tan necesarias y que de verdad lo único que nos costaría es un ratito de esfuerzo, el hecho de querer hacerlo. Yo puedo ir a campo, llevarme una plantita así como esta el día de hoy, establecer una cepa, o sea, un hoyo, hacer un hoyo con una pala de 30 centímetros por 30 centímetros y 30 de profundidad, 30 por 30 por 30, ¿sí? Romper esta bolsa, sacarlo aquí y establecer mi arbolito. Le regreso el suelo, ¿sí? Y lo empiezo a cuidar. Si ahorita hay humedad, perfecto. Si el día de mañana ya no llovió o ya no llueve más, llevarle una cubetita de agua, no me cuesta nada llevarle una cubetita de agua y irlo cuidando. Después de que pase un año, vuelvo a plantar otro. ¿Por qué? Porque aseguro que puedo ir a cuidarlo nuevamente. O sea, aquí no se trata de ir y establecer el día de hoy un arbolito y dejarlo abandonado. Y no, lo importante es llevar el arbolito, plantarlo y ir a visitarlo constantemente para ver qué es lo que requiere, qué es lo que necesita el arbolito, ¿sí? Si pasó alguna vaca, alguna especie de ganado y lo está maltratando, lo cubro para que no suceda esto. Si pasó alguien y lo quiso maltratar, lo quebró, lo cubro, pero necesito estarlo cuidando. Y lo más importante es llevarle agua suficiente para que el arbolito pueda crecer y desarrollarse sin problema alguno. La mayor necesidad de estas especies es el agua. De ahí en fuera, prácticamente el árbol puede irse solito, sin la ayuda nuestra, después de un año de cuidado. No necesita más de nuestra ayuda. Eso es lo que necesitamos hacer. En Fundación Grupo México tenemos muchísimos programas de reforestación totalmente gratuitos, donde tú puedes venir con tus hijos y tu familia. El asunto es que te decidas a querer emprender con nosotros todo este tipo de reforestaciones.